¿Tienen hambre? Sí. Bien. Vamos a tratar de ser diligentes. Se supone que en 1 hora, 50 minutos más o menos, vamos a dar un tiempo, y eso significa que está terminando y que nos vamos a almorzar. ¿Todos ustedes se inscribieron para el almuerzo? Qué bueno. Bueno, me alegro de que estén acá. Mi nombre es Iván Tobar Guerrero y tengo 47 años, por tanto podría ser papá de muchos de ustedes. Y soy pastor de esta iglesia desde hace 12 años. ¿Ya? 12 años. Y el 12 me persigue porque soy pastor desde 12 años de esta iglesia y además soy el pastor número 12 de esta iglesia. Es decir, han pasado 11 pastores antes que yo y yo soy el número 12. Algunos de ustedes los conozco como Ricardo, que está allá, que dice que está ahí. Nos conocemos de chiquitito y doy gracias a Dios por Ricardo. Siempre lo menciono porque estudiamos juntos en el liceo de obligación. Claro que él terminó con promedio 7 de matemática, no yo. Ya lo sé. Entonces, doy gracias al Señor porque nos tiene acá hoy día. Bueno, el tema que yo quiero compartir, y gracias por venir por haber elegido estar acá en el taller, es Dios piensa en potencial. ¿Ya? Ese es el tema. Ojalá que puedan, yo voy a ir conversando y en algún momento ustedes por favor se sientan en toda libertad de interrumpirlo y de poder conversar, para que podamos dialogar. Bueno, yo quiero partir con una historia, ¿ya? Una historia. Posiblemente, como decía Marcelo, ¿no? El joven que estaba exponiendo antes. Mario, nosotros, muchos de nosotros se supone, yo no sé cuál es su realidad en la iglesia, pero como él dijo, esto no es leche, ¿cierto? No se espera que lo que vamos a recibir acá sea lo básico para el alimento cristiano, sino que algo un poco más sólido. Y bueno, cuando uno se quiere adentrar en los caminos del Señor, y no solamente adentrarse en los caminos del Señor, sino que adentrarse a la vida, ¿ya? Yo creo que este tema es un tema que te pone herramientas para la vida, ¿ya? Que es lo que yo quiero compartir ahora. Bueno, una historia en la Biblia que después, yo no sé si tiene alguna relación o no, a mí me encanta el cine, ¿ya? Aprovechamos de apagar se me había olvidado también a mí. ¿Ya? Bien. Una historia que no sé si realmente la película 300, así una película que se llama así, ¿no? 300, no tengo la mínima idea si esa película tiene alguna relación con lo que les voy a contar ahora, porque no la vi. Pero en la Biblia hay la historia de un hombre que se llama Gedeón. Posiblemente alguno de ustedes ha escuchado hablar de Gedeón. ¿Ya? Y la historia que conocemos de él es que él era un hijo de un campesino, ¿ya? Un hombre rural, ¿ya? Que era el menor de su familia, es decir, en términos sociales no se podía esperar mucho de él porque, de acuerdo a su propia concepción, él era una persona que no gozaba de privilegios sociales, no estaba en la alta sociedad y por tanto su acceso a los privilegios propios de la gente que tiene más recursos que él no lo podía alcanzar. ¿Ya? Esta es mi esposa. 35 años. 2 hijos, uno de 16 y una de 13. Entonces, este joven Gedeón era un joven, así como tú, como yo, ¿cierto? Gedeón, dice la Biblia dice en la historia de que él recibió un llamamiento de Dios, ¿ya? Y bueno, él finalmente se transformó en un guerrero impresionante, ¿ya? Y fue a la batalla con muchas personas, miles de personas a una batalla, para librar una guerra decisiva, ¿ya? Que iba a significar, en definitiva, si el pueblo de Israel iba a seguir o no subyugado a un pueblo que lo que hacía era básicamente ir a robarles todo, ¿ya? Se imagina
que un pueblo venga y te robe tu cosecha, no solamente te roba la esposa, los hijos para esclavizarlos, etc. Entonces Gedeón recibe una visión de Dios para ir a este campo de batalla. Finalmente, cuando él va, Dios le dice, mira, no puedes ir, el pueblo que te acompaña es mucha gente, son miles, ¿ya? Y posiblemente les entre orgullo, dice el Señor. Así que mejor saca algunos para que finalmente vayan aquellos que Dios determinó. Bueno, finalmente el número fue reduciendo, ¿se acuerdan la historia, no? Y finalmente llegó con un ejército de 300. Vos no tengo idea si la película de 300 tiene que ver, creo que no, pero me sirve el ejemplo para decirle de que el Señor libró una batalla con 300 y la libró con Gedeón. ¿Ya? Bueno, la pregunta, uno dice, bueno, Gedeón, tremendo héroe en la historia bíblica, como hay muchos héroes, ¿cierto?, en la Biblia. Pero qué impresionante es saber de que la Biblia es el registro de hombres y mujeres que son personas comunes y corrientes y que hicieron cosas extraordinarias, ¿ya? Como muchos de ustedes. ¿Ya? Cosas extraordinarias. O sea, llegar a hacer cosas que uno jamás en la vida pensó que iba a estar ahí o que iba a estar sentado en ciertos lugares y conversando con ciertas personas donde uno jamás pensaría que en mi condición, por mi familia, por mi formación, por mi posición social, jamás pensé que iba a llegar. De eso les quiero hablar hoy día, ¿ya? Porque gracias al Señor, el Señor me ha permitido estar en posiciones de privilegio, que yo considero que son de privilegio, y yo creo que el Señor lo ha hecho básicamente porque ha visto el corazón, ¿cierto?, en este caso de mi persona, pero también porque le he creído al Señor ciertos aspectos que yo le voy a comentar ahora. Bueno, Dios piensa en potencial. Entonces, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo así a Gedeón: Jehová está contigo. ¿Cómo hablar a Dios? ¿Están imaginando? Una voz así. No puede ser una voz chillón. Jehová está contigo. Varón esforzado y valiente. Yo me imagino una voz así que retumba. Escogí este mono, lo busqué, me costó un mundo encontrarlo en las imágenes de Google, porque yo quería buscar un mono, una imagen, que dijera algo así como: ¿a mí? ¿Me hablas a mí? Esta imagen, lo que pretende mostrar es eso. ¿Ya? No, ocupen. Una imagen que pretende mostrar algo así como que Dios le está hablando a alguien y ese alguien no se da por enterado. ¿Ya? Si Dios te dijera a ti, yo creo que ustedes se encuentran un poco en la historia, ¿ya? En la historia. Gedeón era el hijo menor de una familia de campesinos, empobrecida, sin plata, sin posibilidades, a punto de entrar en una situación de esclavitud, y Dios se le aparece a este Gedeón, que cuando se le aparece, la Biblia dice que él no estaba exactamente estudiando las estrategias de guerra, no se estaba preparando en el arte militar. Lo que estaba haciendo, estaba escondiendo el trigo de su trabajo familiar para que cuando vengan los enemigos no se lo robaran. O sea, estaba haciendo trabajo de campesino. Y en esa condición, Dios lo llama y le dice: varón esforzado. ¿Tú te imaginas copiar en una prueba? Oye, no hacen eso, pero supongamos que ustedes están copiando una prueba, mirando al lado, así, y escuchas una voz, sale una luz del cielo así, eso es la película, ¿no? Una luz así, y te diga: varón fiel. ¿Sí? O tú estás así, muerto mío por la PSU, no sé, por una prueba que estáis, y él te dice: mujer valiente. Y tú así como: ¿me habla a mí? Esto es lo que le pasó a Gedeón. Literalmente le pasó esto. Entonces, la pregunta es: ¿qué ve Dios en Gedeón que Gedeón no ve en él? Yo creo que si le pregunto a la mayoría de ustedes, hiciera una encuesta, ¿qué es lo que tú piensas de ti mismo, de ti misma? Saldríamos de ti mismo.
¿Cuál es el techo? ¿De qué depende? ¿Cuál es tu vocación? ¿Qué vas a estudiar? ¿Lo que estás estudiando es lo correcto? Etcétera. ¿Qué ve Dios en Gedeón? Que cuando Dios le dice varón esforzado y valiente, no se condecía, no había una relación entre lo que Dios estaba viendo en Gedeón y lo que Gedeón veía de sí mismo. Bueno, esta es un poco la imagen que Gedeón veía de sí mismo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cierto? Un campesino, posiblemente está mejor vestido de lo que Gedeón estaba vestido porque era un pueblo empobrecido. Pero esta es la imagen que Dios tenía de Gedeón. ¿Ya? Esta foto me la saqué cuando tenía 22 años. Así me dio mi esposa y no se casó conmigo. Estaba interesada. Así se veía, así ve Dios a Gedeón. Bueno, así Dios te ve a ti. Mira, no puede ser. Bueno, veamos lo que... Avancemos. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Le has preguntado eso, no? Cuando eras más chico. A mí me preguntaron tantas veces, no tenía la más pálida idea de qué es lo que iba a hacer cuando grande. Solamente sabía que iba a crecer. Y no tenía muchas posibilidades. Mira, voy a contar pocas veces cuento esto, pero lo cuento aquí para beneficio de esta actividad. El abuelo mío, o sea, el papá de mi papá, fue marino. El viejo Rodrigo, todos los mares del mundo. Me imagino que tuvo esposa, o compañera, o lo que sea, como le podemos llamar hoy día, en todo se quedó de él. Nietos, hermanos, por todos lados, hermano. No sé. El viejo fue bien malo en realidad. Como familia, perdió todo lo que tenía por tirarse al alcohol. Murió pobre después de tener muchos recursos. Su casa estaba llena de artefactos que traía todo el mundo. Todo eso se perdió, nunca lo vi mi papá. O sea, alguien se quedó con todo eso y se perdió. Por tanto, la familia ya traía una raíz de pobreza, por llamarlo así, o de tremendas oportunidades que no quedaron en nada. Mi papá, cuando nació mi mamá, o sea, mi abuela, la abuela murió en el parto. Así que mi papá no tuvo. Mi papá y el papá de él, borracho, pobre y sin mamá, mi papá quedó un cochino. ¿Cierto? Anduvo para regar hasta como los 8 años, mi papá. Y la única posibilidad que tenía, porque vivía en Talcahuano, era ir a robar pescado. Y eso es lo que hizo. Iba a robar pescado. Y como había que calentar la casa, iba a robar carbón. Entonces se subía a los trenes que traían carbón de lota en ese tiempo, ¿sí? Se subía arriba, como gato, y empezaban a tirar carbón por abajo. Y venían otros amigos de él también, agarrando carbón y arrancando antes que les pegaron el escopetazo. Y así fue la vida de mi papá, hasta como los 14 años. Pobre, sin nada. Y ese es su viejo. ¿Ah? Hasta ahí. Esa es la vida de mi papá. Él está vivo, tiene 82 años. Y yo lo admiro, se lo he dicho a él en su cara, porque teniendo todas las posibilidades, teniendo su mundo era para que él fuera un don nadie. Porque todo su entorno lo empujaba para ser un don nadie. Pero fue un hombre ordenado. Y él siempre me enseñó que el que guarda siempre tiene. Así me decía, nada más que eso. ¿Ya? No me enseñó muchas cosas en la vida, pero me enseñaba eso. Y él siempre me empujaba a mí a pensar en que yo tenía algo que no era lo que él me podía dar. Porque él no me lo podía dar, no tenía las posibilidades para darlo. Pero él, lo que trataba de poner en mi corazón es que había algo que él no lo podía dar, pero que estaba dentro mío, y que eso sí tenía que desarrollarse. Y yo me crecí en esa convicción
Entonces, cuando yo era chico y me preguntaban qué iba a hacer cuando grande, yo pensaba en grande, porque me enseñaron a pensar así. Entonces, alguna vez quise ser arqueólogo, porque quería ir a Egipto. No he ido a Egipto todavía, pero ya voy a ir. Y quería llegar allá. Después, quise ser astronauta. Y fui a Houston. Y fui a Cabo Cañaveral, donde lanzan los transbordadores, los se lanzaron. Llegué allá y me saqué una foto con un traje espacial. La tengo guardadita en mi casa. Me subí a la Apolo 11. Y ahí estoy, voy de camino. Quería ser científico después. Entonces entré a la universidad. Y estudié ingeniería civil. 7 años. La carrera duró 6. Pero me enfarré un año. ¿Cuándo reprobé? Cuando me puse a pololear. No te cuento más, pero hasta ahí nomás. Pero cosa que me demoré 7 años en mi carrera. ¿Ya? Y alguna vez dije, voy a ser pastor. Pero un super pastor. ¿Ah? Queridos, Dios piensa en potencial. Yo creo que usted entienda este concepto. Porque cuando decimos que Dios ve nuestro potencial, que fue lo que Dios vio en Gedeón, porque Gedeón se vio a sí mismo, pero Dios tenía otra mirada de Gedeón. Y esa es la mirada que Dios tiene de ti. Porque Gedeón veía sus posibilidades, o por lo menos lo que él interpretaba, lo que era su realidad. Si yo me hubiese quedado en mi realidad, o si mi padre se hubiese quedado en su realidad, yo hubiera sido un hijo de un pescador. Que no está mal, pero en el mundo en el cual mi padre se movía, él y yo deberíamos haber sido personas absolutamente en un mundo de alcohol, que era el mundo en el cual Dios sacó a mi padre. Si te hubiesen preguntado, o te preguntas, ¿qué vas a hacer cuando grande? Normalmente la respuesta que nosotros o tratamos de buscar respuesta es, bueno, ¿cuál es mi propósito? En el ambiente cristiano se da mucho esta pregunta, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuáles son mis metas? El problema de todas estas preguntas, ¿ya? Y sus respuestas, es que nunca te van a poder revelar tu propósito en la vida. Te las voy a repetir para que te respondas. ¿Qué quiero ser? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuáles son mis metas? El problema de esta pregunta es que tiene un punto de origen equivocado. Hay que dar la vuelta. Porque la pregunta está mal hecha, porque el origen de esa pregunta está en ti. ¿Qué es lo que yo quiero ser? Yo quería hacer muchas cosas, obviamente. Quería hacer muchas cosas. Lo que quiero hacer ahora es saltar en paralelo. Pero mi esposa no me deja. Usted no diga nada todavía. No. Entonces, si tú deseas saber la pregunta del millón, si tú deseas saber por qué Dios te puso en el mundo, que es una pregunta interesante, no sacas nada con preguntarte a ti mismo. Los libros de superación personal te dicen, busca en tu interior, cree en ti mismo, tú lo puedes hacer, ponte metas, alcánzalas, cree en ti mismo, ¿cierto? Yo me tragué toda esa basura durante años, pero el problema de eso es que iba en el camino siguiendo modas y lo que decías tú antes, escuchando la voz de las personas y no la voz de Dios. Entonces la gente me decía, oye, tú eres tan bueno para el dibujo, porque yo era muy bueno. Bueno, no sé si soy bueno todavía, porque hace muchos años que no dibujo, pero los otros me quedaban igual. Así que digo, ¿quién es mi papá? Mi mamá, dibujaba a todo el mundo, lo que se me ponía por delante, yo lo dibujaba. Y una vez hice un autorretrato, me puse en un espejo, estuve como una hora dibujándome. Quedó bueno. Ahí está guardado, pero me hago guardado. ¿Y sabes tú? Todo el mundo me decía, tú vas a ser publicista. ¿Y yo qué hice? Escuchando la voz de todo
la vida escuchando. Mira, cuando tú piensas de que la respuesta está en ti, estás equivocado. Porque tú no te creaste a ti mismo. Dios te creó. Aquí parto de una definición ya, digamos, ¿cierto? De que ninguno de los que estamos acá evolucionamos. ¿Cierto? Porque hay uno que cree en la evolución. Yo lo que Dios me hizo. Porque si creyera en la evolución, mi vida no tendría significado. Pero si creo que Dios me creó, mi vida sí tiene significado. Porque si alguien me creó, alguien me pensó. Ahora, alguna vez en la vida me miré al espejo y de verdad pensé que había evolucionado. Dirá, ¿por qué? No porque sea una especie de evolución máxima, sino que porque tengo los brazos muy largos. Entonces, todas las cabezas me quedan cortas y yo dije, quedé en alguna parte de la evolución porque tengo los brazos muy largos. ¿Ya? Y cuando veo a algunos también como que me confundo y pienso que de verdad vengo del mono. ¿Ah? Pero si Dios te diseñó, si de verdad tú crees que Dios te creó, entonces alguien pensó en ti. Ahora bien, mira, te decía delante, piensa en tus sueños, define tu vocación, piensa en tus objetivos, lucha por tus metas. Yo todo esto lo creo. Pero escúchame bien, yo soy sobreestructurado, estudié 17 años en la universidad y créanme que soy estructurado así. Y los que me conocen saben que soy cuadrado. Entonces, yo tengo objetivos en la vida, pero también tengo metas. ¿Cuál es la diferencia? Los objetivos son los pasos que yo voy a dar como para llegar a la meta. Y la meta es como lo más completo. El objetivo es un objetivo a largo plazo y las metas son, me estaba proponiendo uno, son más a corto plazo para lograr el objetivo. El objetivo es parecido a propósito. ¿Perdón? El objetivo es parecido a propósito. El objetivo es parecido a propósito. En cambio, las metas pueden ser de largo plazo o corto plazo, depende de cómo lo hagas. Uno se tiene que proponer objetivos para poder llegar a las metas. Final. Objetivo es donde apunto, meta, a donde quiero llegar. Los objetivos son como los pasos para llegar a esa meta. Tú dices, perdón, Julio. Yo veo a los objetivos como la definición de las metas, porque también existe un objetivo específico. Cuando traigan la tesis, si no saben la diferencia entre objetivo y meta, van a tener problemas, a hablar de vuelta con la vida. Yo puedo decir, yo quiero ser médico. Ese es un objetivo. ¿Qué es una meta? Las metas se miden, las metas se cuantifican, las metas tienen formas de contrastarse. Si tú quieres decir, yo voy a bajar, yo quiero ser delgada, ese es un objetivo. Sí, pero la meta es que de aquí a un mes más voy a bajar 1 kilo. En 2 meses voy a llevar bajado 3 kilos. Y la única forma de saber si te vas acercando a la meta es que puedas ir contrastando el objetivo, es que puedas ir midiéndolo con las metas. Las metas se miden. La presidenta dice, vamos a reducir la pobreza en Chile. Ese es un objetivo. Es una fase de buena voluntad. Pero las metas son, es que en el primer año vamos a crear un ministerio de la pobreza. En el segundo año vamos a bajar en un tanto por ciento el porcentaje de pobres en las comunas más grandes, etcétera, etcétera. O sea, las metas se miden. Si tu vida está basada en objetivos, querido, ¿cómo sabes que lo cumpliste? Tienes que ponerte metas en la vida. Tienes que ir alcanzando y midiéndolas. En tal tiempo, en tal fecha, tal situación. De esa manera, tu
tú vas a ir y vas a poder saber si estás muy lejos o estás cerca. Yo eso lo planteo siempre en mi vida. Cuando yo digo, piensa en tus sueños, define tu vocación, piensa en tus objetivos, lucha por tus metas, determínate, sé disciplinado, cree en ti mismo, todo esto sin duda, querido, te va a llevar al éxito. Pero escucha bien, alcanzar el éxito no es lo mismo que cumplir tus propósitos de la vida. Tú puedes ser exitoso en la vida, pero hacer algo que nada tiene que ver con lo que Dios pensó en ti. Qué complejo, porque podrías pagarte la vida. ¿Sabes? En el ambiente cristiano uno levanta una piedra y sale un artista. Muchos de ustedes lo son, yo creo. Una vez escuché a un pastor decir que el lugar más rico del mundo es el cementerio. ¿Quieren ir a un lugar donde haya muchos recursos? Vayan al cementerio. ¿Por qué? Porque ahí están enterrados los sueños que nunca se cumplieron. Hay arquitectos que nunca llegaron a ser arquitectos. Hay artistas que tenían para grabar música y que nunca grabaron ni siquiera una canción. Están todos enterrados. Se farrearon su propósito. No se permitieron a sí mismos alcanzar aquello por lo cual Dios los creó. Tuvieron éxito, de acuerdo a los estándares de la vida. Se casaron, tuvieron una casa, 2 casas, un auto, 2 autos, una casa en la playa, una casa en el sur, en Pucón, un sueño de muchos, una casa en el norte, viajar por todo el mundo. Sí, alcanzó éxito, pero alcanzar éxito no es lo mismo que cumplir tu propósito. Son 2 cosas distintas. Pues bien, ¿qué es lo que ve Dios? ¿Qué es lo que veía Dios en Gedeón? ¿Qué es el potencial? Es la habilidad que está durmiendo dentro de nosotros. Está durmiendo, está ahí. Está en cierre, o sea, está empezando a nacer. Son los recursos que Dios nos ha dado, pero que están en reserva. Hay algunos de nosotros que llegamos a viejo y nunca descubrimos nuestra habilidad, nunca echamos a andar los recursos de Dios para nuestra vida. Es lo que realmente somos, pero que aún no somos. Yo tengo muchos libros en la casa. Muchos. Una biblioteca. Siempre quise tener muchos libros. Y desde chico a mis hijos los enfrento a los libros y les decía, hijo, mira, todo esto tienes que leer. ¿Te crees con todo? No, me decía. Pero yo decía, hijo, mira, quizás no, pero algún día no lo vas a pedir. Pero desde ya, a nuestra edad, ya están empezando a leerlos. Y no solamente eso, sino que desde muy chica nosotros con mi esposa descubrimos que era buena para escribir. Andaba todo el día escribiendo. En principio en las paredes de la casa. Entonces ayudó a las paredes. Sí, ayudaba a las paredes. ¿Cierto? Me hacía papelitos, los dejaba aquí, por allá. Y yo como papá. Pero escribe. Y otro día dijimos, hija, ¿por qué no escribes un cuento? Porque a lo mejor hay una habilidad de escritora en ella. ¿Quién ha pensado ser escritor? El otro día estaba en el colegio, dice ella, y estaba escribiendo y el profesor de historia se le paró al lado así. Esto me lo contó ayer. Y le dijo, Dani, siempre te veo escribir. Le dijo, ¿has pensado en ser escritora? Estas cosas. Y le dijo, te propongo algo. Escribe algo y lo publicamos el lunes en el diario mural del colegio. Y mi hija. Son habilidades. Por eso cuando seas padre, si ya lo eres, tú tienes que ayudar a descubrir el propósito de tu hijo. Albert Einstein, ustedes lo conocen seguramente, Albert Einstein, que tenía un tremendo potencial dentro de él, cuando era chico, fue absolutamente transparente para sus padres. Su madre algo cachó, pero su papá, nada. ¿Sabes tú quién descubrió el potencial de Albert Einstein? Su tío. Que no te vaya a pasar que un familiar tuyo
Piensa una semilla. Esta es una semilla de zapallo. ¿Le gusta, no? Está bonita. La encontré en la web. Muy bien. Piensa una semilla. ¿Está empezando la semilla? Piensa en la semilla. La Biblia dice que Dios estableció un principio de su creación. Dios pensó en semilla. Mira, si no me crees, bien rapidito, dice así. Dice, después dijo Dios en la creación, dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Dios no creó un árbol, Dios creó semillas. Y de una semilla sale un árbol. ¿Sí? Y de esa semilla pueden salir muchos árboles. Dios no creó árboles toda la vida. Dios creó una semilla. Y esa semilla tenía el potencial, porque Dios piensa en potencial, esa semilla tenía el potencial de hacer un árbol. Dios no creó árboles. Desde la creación hasta el día de hoy, Dios nunca más creó árboles. Dios creó una semilla que tenía el potencial de reproducirse. Dios creó un hombre y una mujer. No anda creando gente todo el día. ¿Sí o no? No, creó dos. Y puso en ellos el potencial de la semilla. Hombre que están acá, ustedes tienen una semilla. Lo sabían, ¿cierto? Sí, lo saben. Esa semilla tiene el potencial de reproducir lo que ya fue creado hace mucho tiempo. Esta semilla tiene un potencial guardado. Tú tienes un potencial. Es algo que está ahí, que a lo mejor todavía no enciende, es algo que todavía no hace, pero que está ahí. Dios miró a Gedeón y ¿qué es lo que vio? Vio un guerrero. Lo vio así, ¿cierto? Con una basura, me imagino yo, ¿cierto? Con una ropa de militar, con la estrategia y la inteligencia para resolver un problema, un conflicto nacional. Venía un pueblo y les robaba todo, los dejaba en pobreza, los tenía todos asustados, y ahí estaba Gedeón también asustado, ¿cierto? Haciendo rapidito, juntando el trigo para que cuando vinieran los magos pudieran por no tener algo para comer. Pero Dios ve algo en Gedeón. ¿Qué vio? Potencial. Vio lo que Gedeón no veía de sí mismo. Pero el potencial estaba. Pero Gedeón no lo veía. ¿No será que tú tienes un potencial que no ves? Ahora, si le preguntamos a Gedeón en su historia familiar, su historia decía que él no podía hacer eso. Posiblemente en tu historia familiar dice que tú no vas a alcanzar nunca a hacer lo que tú piensas o quieres hacer. ¿Por qué? Porque el sistema, porque las oportunidades, porque yo tenía un peso para estudiar. Mi hermano tenía plata para pagarme la universidad. ¿De dónde? Y me la dijo así, todavía me acuerdo. Cuando yo di la prueba, y en mi casa estaba mi hermana, que es mayor, yo en el medio y mi hermano. Y como yo era el hombre mayor, mi papá nos dijo, tengo que decidir. Así que hijo, la decisión que tomó no fue, aquí tienes lucas para estudiar, la decisión fue, hijo, te doy la opción de ir a dar la prueba. En ese tiempo era la prueba de actitud académica, que se pagaba para sí. Yo tuve que trabajar para juntar plata para pagarme, para dar la prueba. Y la opción que mi papá me dio es dar la prueba, y si quedas, estudia. ¿Cómo voy a pagar ese puesto tuyo? Yo solamente te doy la opción de que estudies y no te voy a ayudar a trabajar. Ya será bueno, ¿no? Así que yo di la prueba y tenía una opción. Si me iba mal, a trabajar. No había un sabático, no había un periodo universitario, no tenía plata para un universitario, imposible. Y di la prueba. Quedé quinto de abajo para arriba, en la lista. ¿Viste la lista? Quedé así. Quedé quinto de abajo para arriba. Entré en la promoción del segundo semestre, porque se entraba el primer y segundo semestre, quedé en el segundo semestre. O sea, casi no quiero. Ahí quedé. En la lista de honor de la universidad estoy del número 50.
decían que no, ¿cierto? Mi entorno familiar, no había ni un profesional en toda mi familia. Y tuve la razón. ¿Por qué? Porque había potencial. Entonces, pensemos en esta semilla. La Biblia dice que Dios puso potencial. Todo está en la semilla. Un pastor nos enseñó hace un tiempo atrás un consejo. Dijo, una cosa son los hechos y otra cosa es la verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es? Ese es un hecho. Pero la verdad es que eso es un árbol, un fruto, un zapallo. No parece zapallo. Ya, supongamos que fuera un árbol ahora. Y tú ves un árbol ahí. Dice, ¿qué es eso? Un árbol. No, ese es un hecho. Porque la verdad es que eso es un bosque. Una cosa es lo que tus ojos ven de ti mismo y otra cosa es lo que Dios ve. Y normalmente lo que Dios ve de nosotros no se condice en nada con lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes se sienten pecadores? No que me levantan la mano, sean honestos, por favor. ¿Sí? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes le vienen pensamientos de condenación a veces? ¿De menos, no? ¿Sí? O a veces. Sí, ¿le vieron, no? ¿Sabe cómo es que Dios dice de ti? Hijitos santos. No. ¿Han escuchado hablar de Lot? ¿Qué opinión tienen de Lot? ¿Alguien conoce Lot? ¿No? ¿Lo conoce? El sobrino de Abraham. ¿Cómo se portó Lot? ¿Bien o mal? Mal. ¿Cierto? No se portó bien, ¿no? En mi lista, si a mí me dijeran, haga una lista de héroes de la fe, yo pondría a Abraham, pondría a Moisés, a David, pondría a varios más en mi lista. Si tú vas a la lista de la Biblia, aparece el otro. No, ese es un condoro bíblico. El Espíritu Santo agregó a Lot. ¿Sabes que en la Biblia aparece el Lot como un héroe de la fe? ¿Qué opinión tenía Lot de sí mismo después que se condolió? ¿Qué opinión tenía Dios de Lot? Querido, Dios te ama. Y tiene una opinión de ti que te sorprendería. Pregunta, ¿cuál es nuestro cuánto? La pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto es el potencial que tiene? ¿Para qué te alcanza? Es exactamente igual a tu propósito. Dios tiene un propósito para ti. Lo hemos escuchado desde que llegamos a la iglesia, ¿no? Siempre nos decían, recibe al Señor en tu corazón, porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿verdad? Y todos decíamos amén, ¿cierto? Y nos tomábamos de esa palabra. Dios tiene un propósito para ti. Y ese propósito lo creó Dios, lo ideó Dios, lo diseñó Dios para ti, para tu vida, y es único. Nadie en el mundo, de las 6.500 millones de personas que hay en el mundo, nadie va a cumplir lo que tú vas a cumplir. Nadie. Porque el propósito es único. Es tu huella digital. Dios diseñó eso para ti. Ahora, eso que Dios lo diseñó, Dios sería harto injusto si Dios te dio un propósito y no te dio el potencial para alcanzarlo. ¿No te parece? Dios te dio un propósito y por tanto el potencial que está en ti, la semilla que está en ti para lograrlo, es exactamente igual a lo que Dios quiere lograr contigo. Ese es tu potencial. Es exactamente igual.
todo lo que necesitamos para nuestro propósito ya está puesto como potencial dentro de ti. Querido, el otro día abrazaba a mi hijo, porque hay que abrazar a los hijos, ¿sí o no? Aunque se hacen así, yo lo beso igual, está todo barbón, pero igual lo beso. Entonces, yo le decía, hijo, piensa en potencial. O sea, yo a tu edad también, yo me condenaba. Pucha, si la juventud, como alguien dijo, la juventud o la adolescencia es una enfermedad que pasa por los años. Pero esta edad que tú tienes es preciosa porque tienes todo un mundo por delante. Tu propósito está ahí. Tienes todo el potencial para lograrlo. Pero no te crees, no piensas de ti mismo, te ves como que no, te ves como un campesino pobre. Y Dios tiene cosas preciosas para ti. Desde nuestra creación, Dios ya nos incorporó todo lo que necesitamos. Esto es como este equipo, ¿viste? Mira, como este proyector. Está nuevecito, lo compramos hace poco. HDMI. Este equipo lo creó alguien. ¿Quién lo habrá creado? NEC. Sí, es chino por todos lados. NEC. Este equipo, aquí adentro, tiene todo lo que necesita para cumplir el propósito para el cual fue creado. El objetivo, el propósito de este instrumento es proyectar. Aquí adentro tiene todos los elementos, todos los integrados, la lámpara, todo está aquí para cumplir con ese propósito. Todo lo que tú necesitas para cumplir tu propósito está dentro de ti. Querido, escucha esto. Todo lo que tú tienes no se va a ir logrando en la vida. No lo vas a ir alcanzando porque eres más santo. No lo vas a ir alcanzando porque vas más a la iglesia. Todo el potencial ya está dentro de ti. Te puedes poner de guarda, irte de aquí al templo abrazado y decir, llorar, Señor, dame. Ya está, ya lo tienes, ya está en ti. No lo digo yo, Dios lo dice, porque Dios puso potencial dentro de ti. Amén. Bueno, chuta, no. Quiero que escuchemos una cosita. ¿Todos vieron la película Bichos? De que son niños, les gustan los dibujos animados. Ya, escuchemos. ¿En serio? Sois la primera. Parece que no me lo que hago contigo. ¡Esto funciona! Un éxito. Nunca haré nada de provecho. Yo tampoco. Soy una hormiga real y ni siquiera sé volar. Soy demasiado pequeño. Ser pequeña no es tan malo. Sí que lo es. No lo es. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que No. Ya sé, necesito una semilla. Imagina que es una semilla. ¿Es una roca? Sí, es una roca, lo sé, pero pensemos por un instante que es una semilla y utilicemos nuestra imaginación. Eso es, ¿veis ese árbol? Mira, todo lo que ha formado ese árbol gigantesco está contenido dentro de esta diminuta semilla. Solo se necesita tiempo, un poco de sol, lluvia y... ¡Voilà! ¿Esta roca será un árbol? Quizá no existe de gran cosa, pero eso es porque no sois un árbol. Contenéis un poco de tiempo, sois una semilla. Pero es una roca. ¡Ya sé que es una roca! ¿Creéis que no sé distinguir una roca cuando la veo? ¡Paso mucho tiempo entre rocas!
con mi beso. Y cuando fui al negocio, me devolví y me puse en la fila de nuevo, para el segundo beso. Y cuando llegó a mí, la tomé del hombro así, y me miró. Y dije, señora Bachelet, cuando sea presidenta, no se olvide de los argentinos. No me dijo. Y empezó a darme una chata. Pero conversamos. Un día iba en un avión en el asiento 1B. ¿Qué significa eso? En la primera fila. Y no llegué ahí porque me lo compré. Porque yo he comprado una pura de pasajes en mi vida de avión. Y conozco más de 17 países. 1B. Se sentó al lado mío don Pablo Ungueira. Ahí se va a conversar. ¿Cómo le converso? Yo así, ¿cómo le converso? Como Girón. Algo tengo que decirle a Pablo Ungueira. En ese tiempo era ministro de Economía. Y yo iba con mi libro. Y él sacó el Mercurio de Francia. Y yo iba con mi librito al lado, leyendo ahí, como escritor, ¿cierto? Y mi libro se llamaba Ética Cristiana. Un libro, pero no importa, yo estaba leyendo. Y como pastor tengo que leer esas cosas, entonces estaba leyendo. Y de repente, tengo que buscar un momento, así como cuando uno quiere pedir por una chiquita, así está leyendo. Hasta que de repente, es como que me miró, yo como que lo miré. Y yo le dije, este libro le interesaría. ¿Sí? ¿Por qué me dijo? Yo le dije, mire, yo vi un capítulo y empezamos a hablar sobre la ética. Tuve la oportunidad en mi vida de hablar con un ministro de Estado de hablar de ética. ¿Sabes qué significa eso? Y como estaba sentado en esos asientos también que son apretados así, ¿cierto? Porque aunque sea el uno ve igual me apretado, espacio para dar los pies, no es nada más que eso. Y como en el avión está obligado a ir amarrado, bueno, estaba obligado a escucharme ahora. Es como un sermón, está obligado a sentar conmigo. Escúchalo nomás. Así que yo empecé a hablar, bien a hablar y conversar. Me dio su correo. Y le regalé el libro. No me lo aceptó en el avión. Yo le dije que se lo voy a dejar a su oficina. Sí, vaya. Y a su oficina se lo quiera. Si lo habrá leído o no. Y a veces he pensado que cuando se bajó del candidato para presidente y se encerró en su casa por no sé cuántos meses, ¿cierto? Yo digo, Señor, no tengo la más mínima idea. Pero en su biblioteca estaba el libro de ética cristiana. Yo espero que lo haya leído. No tengo la más mínima idea. Uno no sabe las cosas que alcanza a hacer. Un día estaba en República Dominicana y entré a una oficina del ministro del Interior. ¿Sabes tú la oficina que es? Una oficina más grande que cualquier casa de nosotros. La oficina. Tremenda oficina. Muebles, unos murales, dice, ¿quién era pintado? Yo no. Yo me senté ahí, como que Dios. Pero de repente, tú sabes el potencial que tienes, que yo te lo digo. Tú empiezas a abrir la boca y empiezas a hablar. Dios le dijo a Pablo, te voy a rescatar, porque este es muy útil. Y va a hablar con gente importante. Y Dios nos da esa posibilidad, querido. Porque Dios te da una profesión, no es para que lucres con ella. La profesión no es para que te hagas rico con ella. Dios te da una profesión para que la uses para la obra del reino. No todos somos llamados a ser pastores, no todos van a ser misioneros. Algunos van a ser ministros de Estado, otros van a ser cualquier profesión, cualquier oficio, lo que sea. Pero en lo que tú vas a hacer, glorifica a Dios. Un día entré al edificio de la ONU
Yo toda mi vida quise entrar ahí. Toda la vida quise entrar ahí. Mi mayor anhelo era estar en esa sala grande, donde están todos los nombres de los países, ¿no? Todos los nombres de los países. Y él está sentado en el y dice, Chile, obviamente, ¿no? Y colocar que son de esas cosas y escuchar y estar ahí. Era un sueño mío de chico. Adina dice, me metí y busqué Chile. Y busqué, no era una conferencia de ministros, nada, era una conferencia del medio ambiente para el mundo. Ahí fui yo. Y busqué y me senté en Chile. Y no me puse eso porque dije, no, si yo sé inglés, así que voy a casar todo. A los 5 no tuve que colocar por un me puse, ¿ya? Yo decía, Señor, ¿por qué me das esta oportunidad? Porque en esa oportunidad tú puedes llegar como profesional a hablar con personas que de ninguna otra forma podrías llegar. De ninguna otra forma. Dios tiene un potencial. Y ese potencial está dentro tuyo. Y yo creo que Dios te ama por tu potencial. Mira, ¿sabes por qué Dios te ama? ¿Han escuchado? Toda la vida han escuchado esto. Dios te ama, Dios te ama. ¿Por qué Dios te ama? Porque Él piensa en tu potencial. O sea, si tú te miras a ti mismo, yo soy el menor de mi familia, yo no tengo oportunidad, yo soy pobre, yo no sé leer, yo, etcétera, etcétera. Dios te ama no por lo que tú eres, que yo soy un pecador, yo vengo recién de una relación tormentosa, mi vida ha sido un caos, y ¿qué más? Que Dios me ama. ¿Por qué Dios te ama? Porque Dios ve tu potencial. Tú te miras a ti mismo y te ves, posiblemente, muchos de ustedes por la edad, ¿cierto?, se ven sucios, se ven contaminados en su cuerpo, porque vieron lo que no tenían que ver, porque tocaron lo que no tenían que tocar, porque escucharon lo que no tenían que escuchar, porque hicieron clic donde no tenían que hacer clic, etcétera, etcétera. Dice, Dios no me puede amar por todo eso. Obviamente, Dios no está viendo eso. Si Dios te ama, es porque vio tu potencial. Dios no nos juzga por nuestro pasado. Él nos juzga por nuestro potencial. ¿Por qué? Porque sabe, ¿cierto?, que lo que puso en nosotros aún no se manifiesta. Querido, si tu vida, tu propio pasado, como joven, te conté, vienes de una vida tormentosa, o no tan tormentosa, pero estás al filo, siempre viviendo al filo, siempre viviendo ahí, Dios te juzga por tu potencial. ¿Qué significa eso? De que algún día, cuando tú y yo nos enfrentemos al Señor, cuando nuestra vida termine, Dios te va a juzgar por lo que deberías haber hecho y no hiciste. Porque si esta máquina fuera mía, y esta máquina llegara al lado mío y me hablara y me dijera, hola Nick, porque Nick es el creador. Hola Nick, aquí estoy. Hola máquina. Bien, aquí estoy. He terminado mi vida útil. Oh, qué bien. ¿Cuántas horas iluminaste? ¿Te vas a hacer, cierto? No, nunca me encendí. ¿Y por qué? No, porque no quería consumir energía. Era una máquina ecológica. No, máquina necia. Porque te creé para proyectar. Si tú vas al creador y dices, Señor, aquí vengo, así como a veces paso por el celular de Cristo, aquí vengo, Señor, ¿y qué hiciste? Bueno, me guardé para el Señor. ¿Cierto? ¿Qué hiciste con lo de ti? ¿Qué hiciste con la habilidad para escribir? Cuando la mamá de Moisés puso a Moisés en el canastito, era como una semilla y la tiró al río. ¿Qué es lo que vio la mamá? Un hijo. ¿Qué es lo que vio la hija de Faraón? Un hijo. ¿Qué es lo que vio Dios? Potencial. ¿Qué vio Dios? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Dios vio 5 libros que iban a ser escritos en la Biblia por Moisés. Dios vio potencial. Cuando Dios vio a David, cuando pecó con
pesadez, sí, todo eso. Él tiene que arrepentirse. Pero ¿qué es lo que vio? Era un hijo de él que iba a construir un templo, el más grande que podía existir. Tú tienes potencial. Quizás hay novelas aquí, artistas, actores, edificios que nadie ha creado, proyectos que nadie ha hecho, proyectos sociales, y que no se van a hacer si tú no los haces. Porque están en ti, es tu potencial. Satanás no puede destruir tu potencial, pero sí puede anularlo. Él no puede destruirlo, pero sí lo puede anular. Mira, ¿cuántos de ustedes han sentido ese hombre? Yo creo que todos, ¿cierto? No hemos sentido ese. El potencial que Dios puso en ti no se va a extinguir jamás, porque irrevocables son los dones del Señor. Están puestos en ti y nadie lo va a negar. Te puedes ir al cementerio, morirte con los potenciales adentro y nunca cumplirlo. Pero eso no significa que se extinguieron. Ahí estaba. Por eso que el cementerio es el lugar más rico del mundo. Tú no te puedes permitir morirte sin cumplir el propósito de Dios. Entonces, mañana te levantas, te vas al espejo y en vez de ser un autotato como yo, te miras al espejo y te miras. Mira, ¿alguno de ustedes quiere subirse el ánimo alguna vez? ¿Cuántas bajas? ¿Han estado bajo alguna vez? ¿Sí? ¿Nunca? Cuando tú estés bajoneado, tienes que ser como Moisés, como David. David se miró al espejo y él dijo esto: cuando tú estés bajoneado, haz esto y te va a subir el ánimo. Te miras a ti mismo así y te dices: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables son tus obras. Formidables y maravillosas son tus obras. Y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto en ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la vida. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Formidables son tus obras. Él te ama, porque Él tiene potencial. Satanás puede destruirlo, como lo que hizo con David. Te vas a mirar al espejo mañana y te vas a decir: Señor, formidables son tus obras. Pero vas a decir algo más. Te prohíbo, y te miras a ti mismo, te prohíbo morirte sin cumplir el propósito de Dios. Te prohíbo morir sin cumplir el propósito de Dios. Satanás te va a querer decir que no vales nada, que no tienes recursos, que el sistema educacional. Mire, si todas esas cosas no las he aplicado, yo no las he aplicado. Doy gracias a Dios porque estudiando conocí a mi esposa. Siempre me gustaron las mujeres vestidas de blanco, pero no con vestido blanco, no con delantales. Así que miraba mucho a las enfermeras, las químicas. Mi esposa andaba con delantales blancos. Formidables son tus obras. Dice un dicho, el que no se chicharra, no. 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 No es así.
Dios te diseñó. No te creaste a ti mismo, no te formaste a ti mismo, no te auto designaste. Mira, tú puedes elegir con quién casarte, puedes elegir con quién procrear, puedes elegir qué carrera estudiar, puedes elegir dónde vivir, pero no te toca elegir tu propósito. Porque Dios te lo dio. Satanás te va a anular por tu condición social, por los recursos que tienes. Mira, hay una hermana nuestra que en este momento está en Johannesburgo, en Sudáfrica. Una dueña de casa, con dos hermanas nuestras. Ella llegó aquí hace como 7 años atrás a la iglesia. Llegó de una vida destrozada. Venía mal, venía conviviendo, todo. Llegó a la iglesia, Dios la tocó, ella tuvo que tomar decisiones. Lo primero que hizo fue matar al compadre, ¿cierto? Porque se la pasó ordenada. ¿Ya? Y bueno, todo se ordenó en su vida. Comenzó a ir a la iglesia y en el poco tiempo comenzó a aventajar a muchas de sus hermanas acá. Empezó a crecer, a crecer, a crecer. Una mujer común y corriente, con hijos que están en problemas familiares, un caos familiar. De sus miembros, compró un ticket de avión con plata que no tenía y se fue a Mozambique junto con 4 hermanos más de nuestra iglesia a hacer una obra de misiones. Mozambique, al norte de Sudáfrica. ¿Se acuerdan, no? Hace como 5 años en un culto me dijo así, pastor, así con cara de Gedeón. Una semana más llega de Johannesburgo. Una mujer que podría tener muchas razones para haberse quedado acá. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Cuando llegue aquí va a llegar la esposa. Yo estoy esperando que llegue. ¿Sabe? Cuando va a llegar. Quiero hablar si podría molestar, pero no le creas a Satanás. Satanás es mentiroso. Ya recuerda, su profesión es mentiroso. Él te va a mentir, te va a mentir y te va a mentir. Bien, entonces, ¿por qué murió Jesús? Ya estamos terminando. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por nuestros pecados? Yo siempre he escuchado eso. Jesús murió por tus pecados. Y cuando le predicamos a la persona, Dios murió por tus pecados. Por todos mis pecados. ¿Saben? La respuesta a esta pregunta, no. Jesús no murió por tus pecados. Esto es un problema teológico, doctrinal. Pastor, ¿qué está diciendo? Dios no murió por tus pecados. Dios murió por ti. Dios murió por ti. Dios murió por nosotros para que nuestros pecados no destruyan lo que Dios puso en nosotros. Eso es lo que hizo Dios. Por eso que Cristo murió. Jesús, la vida de Cristo vale mucho para morir por pecados. Cristo murió por ti. ¿Para qué? Para que el pecado no destruya tu potencial, no destruya el propósito para el cual tú fuiste creado. Querido, termino con esto. El Señor vino a darnos vida, dice la Biblia, y vida en abundancia. ¿Quieren vivir en plenitud? ¿Quieren vivir en plenitud? ¿Sí? Vivir en plenitud no significa, querido, tener plata. Si yo quisiera plata, no sería pastor. Si yo le dijera cuánto fue mi último sueldo, se sorprendería. No se lo voy a decir para no hacerlo sentir mal. A mí me contratan por una pega, me vuelvo un mes y me pagan lo que muchos me pagan en un año. Pero eso no es lo importante, porque a eso me renunciado, porque eso me lleva al éxito, pero no me lleva a mi propósito. Y yo quiero cumplir mi propósito, no
simples pescadores, con dos que se peleaban a cada rato, que se golpeaban para ser el primero, otro que hablaba a cada rato, y cuando no había que hablar, hablaba, y cuando hablaba había que dejarlo callado, otro que se robaba la plata. Yo no hubiera elegido eso, pero Dios vio potencial. Cuando Dios llamó a Pablo, que era un gallo que andaba persiguiendo cristianos, ¿qué vio Dios? Potencial. ¿Sabe lo que vio? Vio Romano, vio Gálatas, vio Efesios, vio Filipenses, Colosenses, Filemón, Tito. Todo eso vio Dios. ¿Por qué vio potencial? Y yo creo que se pongan de pie. Le pido que cierre sus ojos, por favor. Sujétese, hágalo, por favor. Hágalo. Si nunca lo hace, hágalo. Por favor. Sujétese. Hay bendición, como dice el hermano pentecostal, hay bendición en la obediencia. Hágalo, por favor. Gracias por nuestros hermanos pentecostales. Cierre sus ojos. Señor, gracias porque tú no nos miras como nosotros nos miramos. Porque si miraras así, con seguridad ya estarías decepcionado hace muchos años de nosotros. Todos los que estamos acá te hemos decepcionado una y mil veces. Nuestras vidas, Señor, nos dan argumentos para que tú pudieras haber seguido insistiendo con nosotros permanentemente. Y como decía tu siervo en la mañana, traernos acá para perseguirnos. Entendemos por tu palabra que tú, Señor, no nos miras como nosotros nos miramos, sino que nos miras con potencial. Y te doy gracias, Señor, porque sé que aquí, Señor, y no lo digo para decir una frase bonita, ni para hacer sentir bien a tus hijos, sino que porque tu palabra dice que aquí, en esta sala, hay suficiente potencial para revolucionar esta nación. Amén. Sí, Señor. Para revolucionar los sistemas económicos. Amén. Para revolucionar el sistema educacional, el sistema judicial, el sistema de seguridad pública, la educación pública. Señor, aquí hay suficiente potencial para escribir libros maravillosos que no se han escrito. Se han escrito tantas porquerías, pero aquí están tus siervos, Señor, para escribir esos libros que no se han escrito, esos cuentos. Señor, esas obras de arte en el cine, novelas en televisión, Señor, que hablan de porquerías, pero aquí están tus hijos para escribirlas, para montarlas, para llevar proyectos adelante. Señor, para alcanzar lugares donde otros no han alcanzado, por amor a ti, Señor, y a ese potencial que has puesto en nosotros. Yo te ruego, Señor, que en este momento venga una convicción en el corazón de cada uno de ellos, de los que estamos acá. Señor, que en nosotros hay suficiente material glorioso para glorificarte con nuestras vidas. Señor, no somos defectuosos, no somos una persona defectuosa. No nos falta ningún componente en nuestras vidas, Señor. Nada, Señor. Si alguien piensa que le falta un componente especial que ve en otro, Señor, no le falta nada. Está completo, Señor, para cumplir ese llamamiento glorioso. Algunos, Señor, serán reconocidos en lugares de privilegio. Otros, Señor, alcanzarán situaciones de distinta naturaleza. Señor, algunas pueden ser a la vista maravillosas, otras quizás no tanto. Señor, pero tú no mires así. Porque así mire el mundo. El éxito no es el éxito como lo mides tú. Incluso una dueña de casa. Alguna vez pensé, Señor, en Sara, en Raquel, que su llamamiento glorioso fue criar aquellos hijos, solamente criarlos, aquellos que un día
cumplen será glorioso. Amén. Y para la gloria tuya. Señor, despierta ese potencial ahora. Señor, en el nombre de Jesús, lánzalo, Señor, a creer, a anular toda palabra de Satanás, Señor, que quiera interrumpir sus vidas, anularlo, Señor, doblegar sus corazones para hacerlos creer, Señor, Padre, que tienen una situación limitada, pero no hay límite, porque tú no tienes límite, Señor. Señor, en ti podemos alcanzar, Señor, toda esa plenitud gloriosa, Señor, que tú tienes preparado para nosotros. Señor, muchas gracias. Oh, Señor, con tus ojitos cerrados, por favor, quiero que pienses en Jesús en la cruz. Piensa un poquito en Jesús en la cruz. Para algunos Jesús murió como un triste personaje, colgado en la cruz. Murió solo, abandonado. Para algunos murió triste, porque su vida se interrumpió de temprana edad. Eso es lo que el mundo cree. Pero Jesús dijo, consumado es. Amén. Es decir, lo que tenía que hacer, eso hice. Señor, no permitas que el éxito del mundo contamine nuestras mentes. No es como el mundo dice, no es como el mundo lo determina. Señor, no vamos a ser más importantes porque teníamos más o menos profesión o más años de estudio. Señor, no tiene que ver con eso, tiene que ver con cumplir tu propósito y que podamos un día decir, Señor, consumado es. Amén. Lo que tenía que hacer lo hice. Señor, bendice a tus hijos ahora y despierta su vocación, una que glorifique tu nombre y te levante a ti, Señor, con toda gloria, para que los que estamos acá podamos honrarte con nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Solo darle una instrucción para el tema del almuerzo, chiquillos. No se mueva nadie. La Belén está por aquí. Aquí está la Belén.